Bueno, pues ya estamos en este viernes 1 de diciembre. Emanuel Manso, buenas noches. Estamos al aire en Tantita Madre. La semana se nos fue, teníamos que haber estado el día lunes, pero la agenda se empezó a apretar por ahí del mismo sábado. El domingo, agenda también apretada. Lunes, martes, miércoles, no pudimos reunirnos, pero el movimiento, la información, el chacaleo, todo estuvo ahí en toda esta semana. Y pues empezamos el fin de semana con dos grandes noticias y una que ya todos conocen. El país sigue siendo un cagadero. Eso sí, el país sigue siendo un cagadero. No importa el día que nos reunamos, el día que si se nos pasó un día, si en lugar de que se vaya olvidando la noticia, por el contrario va creciendo, sigue habiendo delincuencia, inseguridad, sigue habiendo falta de gobierno y pues no se me olvida todo lo que platicamos la semana previa, principalmente en torno a los programas y los grandes proyectos y obras del presidente López Obrador, que tal como lo dijimos aquí, están siendo nada más cuestiones de discurso, cuestiones de ocurrencia, sin techo presupuestal, sin una previsión para el ejercicio. Entonces, bueno, pues aquí estamos, querido auditorio, aunque sea viernes, pero con un montón de cosas de las que pudiéramos hablar. Lo único bueno es que hoy es viernes, mañana es sábado, inicia el fin de semana. Ojalá se la pase muy rico, muy a gusto, que descanse merecidísimo fin de semana, y también iniciamos el último mes de este 2023. Entramos en una recta final, en un año bastante complicado el que se viene 2024, Emanuel. Y para todos aquellos que digan que pues, no pasa nada, que todo está muy bien, bueno, nada más les advierto, hoy el presidente de la República anunció un aumento en el salario mínimo del 20%. 249 pesotes es lo que usted se va a llevar a la bolsa el próximo año en su salario. Una buena noticia, pero como muchas en este gobierno y en muchos otros gobiernos atrás, no solo el de Andrés Manuel López Obrador, es que todo el mundo nos anuncia con bombo y platillo los logros de los gobiernos, pero nunca nadie nos dice de dónde va a salir el varo, de dónde va a salir la lana, porque déjeme decirle que si usted creía en este discurso, falso discurso del presidente de la República de que no se está endeudando al país, lamento decirle que cada vez que pasa y se aprueba el presupuesto de este gobierno de la llamada Cuarta Transformación, nos van ensartando una deuda que creo que a cada mexicano nos toca pagar como 260,000 pesos. Bueno, nada más hay que tomar en consideración la relevancia de este tema, que el propio presidente lo subió a su mañanera. Claro. Y se comparó con otros gobiernos, y digo, en el manejo mágico que hace él de estos números, de estos datos, de estas cifras, él dice que no. La realidad nos está teniendo en cuenta que sí, el aumento al salario mínimo va a impactar como siempre ha impactado. Es bueno que haya un incremento a las esperanzas de ingresos de los ciudadanos. Sin embargo, recordemos, Francisco, que la mayoría de los mexicanos están en la informalidad. Entonces, cuando tú entiendes que alguien puede pagar más por tus productos y tus servicios, empiezas a subir tus precios, y ese aumento, pues, en las palabras del propio presidente, no va a aumentar en términos reales, porque sigue subiendo la gasolina, sigue llegando a cara el recibo de la luz, de los servicios de agua potable no quisiera yo ni hablar. En todo el país están pésimos, porque es un recurso natural no renovable de inmediato. Entonces, claro, este 20% yo creo que se queda corto. Y suma a eso que los que tienen que aportar capital económico pues son los medios de producción, y está en el tintero. Hace ratito veía, Carlos Slim hablaba de que van a reducir la jornada laboral. Está ya en el tintero que reduzca de 48 a 40 horas semanales, 8 horas menos, y
él decía, bueno, van a trabajar 8 horas menos, pero van a ganar menos dinero. Porque ya los patrones, con este doble impacto que van a tener de aumentar el salario mínimo y de disminuir la jornada laboral, van a tener que tomar o echar mano del pago por horas. Entonces es un panorama 2024 sumado a la deuda que se incrementa para las grandes obras del presidente, sumado a un año electoral, a una posible recesión económica en diferentes partes del mundo, no nada más en México. Yo veo un tema complicado que, bueno, lo único que está buscando el presidente es hacer el brinquito para que el 2 de junio esto todavía no haya explotado, y por eso obedece a este endeudamiento histórico que nadie, ni siquiera los presidentes juntos, los últimos 3 presidentes juntos, ni siquiera los presidentes de los gobiernos neoliberales habían endeudado tanto al país como este gobierno de la Cuarta Transformación. Pero bueno, ahí están lo que llama el presidente sus logros, las obras emblemáticas, los programas sociales. Pero hay que reconocer algo, Manuel, no sé si tú lo estés percibiendo y también lo esté percibiendo nuestro auditorio. Efectivamente, el alza en el salario mínimo sí ha impactado en la economía del mexicano, eso hay que reconocerlo. Después de tanto batallar, recuerda que todavía en el gobierno de Fox y de Calderón, no se diga el de Peña Nieto, pero ya en el de Peña Nieto ya veníamos coqueteando con una alza significativa al salario. Pero en los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, el aumento era un aumento pírrico. O sea, realmente era un aumento de que decías tú, 3%, 3 pesos, 5 pesos, 6 pesos, ¿eso en qué nos impactaba? Lo que no nos decían esos gobiernos, y que yo creo que faltó precisamente precisión en la comunicación al momento de anunciar el salario, es que la mayoría de los mexicanos que teníamos un empleo con un patrón, que teníamos un contrato firmado, no ganábamos el salario mínimo. Realmente un buen porcentaje de la población mexicana económicamente activa ganaba arriba de 2 salarios mínimos. Por eso es que el impacto del salario, del aumento, sí era muy significativo, pero tanto más en las prestaciones. El problema es que efectivamente nos pasamos muchos sexenios, cerca de 4 sexenios, estamos hablando de casi 25 años, sin un cambio sustancial en el salario mínimo. Con Peña Nieto, el último tramo de su gobierno, ya empezamos a hablar precisamente de que la economía estaba empezando a soportar precisamente un aumento sustancial en el salario mínimo, y fue casi del 12 o 15%. Sin embargo, eso inmediatamente impactó en la economía, y yo creo que fue ese como consenso entre el área económica y el área de gobierno en la que pudieron amalgamar precisamente ese aumento del salario mínimo. Llega López Obrador con una economía mexicana medianamente sólida, sin tantos contratiempos y aspavientos, que se le hizo muy fácil al presidente decir, pues vámonos por un aumento más y más y más, pero ya lo vimos no tanto con una base de hacer números sobre papel y lápiz. Lo vimos más por una base del populismo que caracterizó a Andrés Manuel López Obrador. Este anuncio del 20% de aumento en el salario mínimo es importante, sí, pero como todas las obras y acciones de este gobierno, no nos dicen de dónde. El tema es que sí está endeudando este gobierno al país, sí están pidiendo dinero, sí el tope de deuda fue muchísimo más que el del año pasado. Y el problema es, ok, nos estás endeudando, porque el dinero que vamos a pagar los mexicanos, pues va a salir de nuestras bolsas. ¿Y cómo vamos a terminar pagando eso? A través de los impuestos. Bueno, a través de los impuestos, de los servicios. A ver, subió el gas, subieron las tortillas. Subió el maíz, volvieron a subir las tortillas. Subió la gasolina. Bueno, dice el presidente que en términos reales no, pero la gasolina ha ido subiendo, subió el pasaje, subió la energía eléctrica. Por obligación, pues digo, subió, poníamos un ejemplo con unos amigos,
¿Cuánto costaba un casillero de lotes? Ahorita está en 80 pesos, espérenlo en enero del siguiente año, febrero, tal vez en 90 pesos. Entonces, estos 40 pesos que van a tener como incremento, pues obviamente va a salir del bolsillo de nosotros, Claro. de todos los formales, los informales. Yo creo que el único sector realmente beneficiado con esto, por llamarlo de una manera alentadora, es aquel sector que recibe todo este grupo de programas sociales, porque hoy, por ejemplo, un joven construyendo el futuro, que es algo que yo considero bueno, pero que no se ha analizado cuando termina el joven su año de estar becado, ¿qué va a suceder con él? Ya va a recibir alrededor de los 7,000 pesos mensuales, sin hacer nada, sin estudiar ni trabajar. Bueno, pues yo creo que sería el único sector beneficiado, y en un año electoral en que les va a aventar 3 o 4 meses de un fregadazo, yo creo que es una medida totalmente populista, como lo dices. Recordemos nada más detallitos muy simples. A todos los jóvenes que han visto en algún momento las redes sociales de Luisito Comunica, recuerden a Luisito Comunica cuando va a Venezuela y quiere cambiar dólares. ¿Cuántos billetes significaban? ¿Cuánto es el salario mínimo de Venezuela? ¿Cuánto es el poder adquisitivo de Venezuela? Y no es que nosotros estemos con el discurso de siempre, vamos a convertirnos en Venezuela, no. Veamos los ciudadanos la realidad. Hace apenas mes y medio, 2 meses, nos quejábamos, Francisco, la mayoría de los tapachultecos, del alto flujo migratorio, no podemos pasar en las calles, pero pregúntale a los hoteleros, a los restauranteros, pregúntale a los prestadores de servicios, por ejemplo, los transportes, ¿qué beneficio traían? Las empresas que se dedican precisamente al envío de remesas. Y el circulante que había en la zona. No, brutal, brutal. Ahorita, pregúntale a los hoteleros que se acostumbraron a tener un ingreso alto, que se acostumbraron a tener dinero en la bolsa, pregúntale a los restauranteros, a todo este sector informal incluso, que recibía este dinero directo de estos migrantes, ¿qué está pasando? Entonces, es un ejemplo similar. Vamos a tener este 20% que son 40 pesos, 41 pesos de aumento, pero que en suma todos los demás ingredientes, canasta básica, servicios, productos, hasta, vamos desde el tiempo aire del celular hasta tiempo en redes sociales, aplicaciones, todo va a aumentar, y al final de cuentas te vas a dar cuenta, pues vas a percibir como ciudadano que estos 40 pesos de aumento no te sirvieron de nada. Y como segundo tema, está en riesgo, repito, todavía no se ha visto este alcance, pero hoy ya Carlos Slim lo dijo, que él no está de acuerdo con esta reducción de la jornada laboral. Yo creo que sí debería estar de acuerdo, pero que este es un modelo de transición para un país súper desarrollado, y nosotros seguimos subdesarrollados. Entonces, ojalá, no estamos alarmando, estamos en las épocas de festejar, de olvidarnos de todos los problemas, pero la realidad es que se aprovecha el presidente de estas épocas para lanzar estos dardos, para hacer creer a la población que es algo positivo, cuando en realidad prácticamente es primero una obligación del gobierno fomentar este crecimiento económico, y segundo tratar de controlar este nivel inflacionario que bueno, vamos a, ese es un gran tema el que estás tocando en este momento, y precisamente el tema de la inflación. Por eso es importante que en este gobierno y en cualquiera de los que vengan para México, sigamos manteniendo y protegiendo a los organismos autónomos. El Banco de México no se rige por los caprichos del presidente, gracias a Dios. Gracias a Dios y a una serie de políticos y políticas públicas que hacen del Banco de México precisamente su único trabajo, y que lo haga pues medianamente bien, y creo que incluso lo hace bien, si no es que excelente, lo hace muy bien el Banco de México, y es precisamente el control de la inflación. Por eso es la importancia de que este tipo de organismos autónomos como el Banco de México y todas estas instituciones como el INE,
o el tribunal electoral o incluso la división de poderes se siga manteniendo en una democracia como la mexicana. Porque gracias a que el Banco de México ha podido controlar la inflación, es que no podemos decir que es una inflación que nos ahorca, pero sí está ahí latente, sí está presente, porque dijiste y tomaste un tema muy importante. El casillero de huevo hace un mes estaba en 76 pesos. Hoy vas a cualquier tienda de autoservicio y lo puedes encontrar en 80, en 82 o hasta 85 pesos según la calidad, según la marca y según el tamaño del casillero de huevo. Pero ahí está fluctuando. Pero tú puedes analizar, por ejemplo, que ya venimos casi para el fin de año, y es cuando, por ejemplo, el jitomate, que conocemos como tomate rojo, se dispara abruptamente. En la quincena pasada, el kilo de tomate estaba cerca de los 50 pesos. Ahorita está topando ya cerca de los 70 pesos el kilo de tomate en los mercados de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Que los grandes supermercados tienen mejores ofertas, entonces la gente recurre a buscar esas salidas. Pero efectivamente la inflación ha estado medianamente bien controlada, pero podría ser un factor que sí le pegue a la economía del mexicano. Lo interesante de hoy es el anuncio del presidente, 20% de aumento al salario. Es aplaudible, no todo es en negativos para la actual administración. El tema es cómo podemos seguir manteniendo este tipo de ritmo de economía para los trabajadores, para las familias más necesitadas, las que sí están ganando un salario mínimo, pero cuáles serían los complementos que está organizando el gobierno a través de sus políticas públicas para precisamente complementar el tema de los salarios mínimos. Aumentan los salarios, pero los servicios básicos siguen siendo muy caros, siguen siendo deficientes, nos siguen quedando a deber. De verdad, esta semana yo he recorrido las calles de Tapachula como nunca y de verdad que es de horror circular por las calles de esta ciudad. Así que, pues ahí tiene este tema, el del salario mínimo. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con también otro anuncio. Hoy se inauguró el aeropuerto de Tulum, allá en Quintana Roo. Era una obra que también el presidente había dicho que se iba a realizar antes de que terminara el año. Qué bueno que se está inaugurando, era muy necesario, pero vea la diferencia entre hacer una obra que sí se necesitaba en el lugar adecuado, con la perspectiva adecuada, y no un capricho como el Felipe Ángeles, donde apenas 2 o 3 vuelos diarios de pasajeros. Hoy se inauguró el aeropuerto de Tulum con 6 vuelos, solo 6 vuelos a la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos.